¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Yo Quiero Ser Electricista. En esta oportunidad vamos a preparar una información referente a un venezolano que se encuentra aquí conmigo en la ciudad de Atlanta. Su nombre es David Rúa y él pues se ha dedicado a la electricidad. Su meta siempre ha sido ser empresario, pero comenzó como comenzamos todos nosotros los electricistas, de cero, pues, llegando a este país. Entonces, la vivencia que él ha tenido nos la quiere transmitir para que nos sirva a nosotros de referencia de las actividades que queremos, y tal vez alguno de nosotros quiera ser en algún momento empresario. Yo por lo menos quiero ser empresario y me gustaría saber cuál ha sido su experiencia al respecto. Entonces, sin más, bueno, aquí les presento a David. Y bueno, David, bienvenido. Muchas gracias, Héctor, por la invitación y ha sido contigo y con esta plataforma tan grande que es YouTube y que nos están regalando con información muy valiosa en la parte eléctrica. Bueno, gracias, igual. Lo primero que quieren saber cualquier persona es ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es David Rúa, soy de Venezuela, del estado Falcón, orgullosamente de un pueblo llamado Tocópero, Pumarejo, de un pueblito cercanos, pero mi vida casi siempre la hice entre Punto Fijo y una parte de un tiempo también fuera de Punto Fijo. Allá me dediqué a múltiples cosas. Estuve en el ejército un tiempo, después del ejército me fui a la parte civil y trabajé en el área de ventas en dos compañías. Trabajé en una compañía que se llama Beco Blon, de la ciudad de Valencia. Estuve un tiempo trabajando allá, y después trabajé en una compañía que se llama Movistar, Telefónica Venezuela, y ahí estuve un tiempo trabajando como gerente de ventas hasta que decidí emigrar. ¿Por qué te fuiste de Venezuela? Bueno, como todos sabemos, hay factores que se fueron ajenos hasta nosotros mismos, factores políticos, económicos, sociales. Entonces, que tuve un momento que tuve que decidir emigrar por cuestiones políticas ajenas a mí o ajenas a mi familia, pero que me motivaron y me empujaron hacia la emigración a este país. ¿Cuándo te viniste? Oye, ya tengo, si no, fecha exacta no tengo, fue en agosto, pero fue aproximadamente hace como 6 años, 6, 7 años que salí de Venezuela y que me radiqué en este país. ¿A dónde llegaste? Yo llegué a la ciudad de Miami. Primero llegué a la ciudad, como casi todos los venezolanos, llegué a la ciudad de Miami, al downtown de Miami. ¿Y en qué trabajaste? ¿Qué hiciste cuando llegaste? Mi primer trabajo fue de dishwasher en un restaurante. Yo también. El trabajo que casi 100% tenemos todos los venezolanos, el dishwasher en un restaurante por unos meses. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Tuve como 3, 4 meses trabajando de dishwasher, hasta que conseguí un trabajo de un poquito mejor remunerado, ¿no? Unos dólares más remunerados, trabajando en un camión de cisterna que se encarga de recoger los desechos sólidos que dejan en los baños portátiles en la construcción. El que trabaja en construcción ya sabe más o menos que hace eso, pero pagaba un poco más y yo lo agarré como un part-time. O sea, ni siquiera dejé el trabajo de dishwasher, sino que tuve un tiempo de part-time hasta que ya decidí emigrar de Miami. Y mira, ¿y cómo empezaste con la electricidad? ¿Cómo fue ese contacto con la electricidad en Estados Unidos? Mira, bueno, yo decido en un momento, junto con un amigo que estábamos viviendo en un apartamento que teníamos alquilado en Miami, decido emigrar de Miami por el tema de que yo veía que Miami era muy chévere, muy bien, pero el costo de vida muy amplio, muy alto. Entonces tenía un conocido en la ciudad de Atlanta, Georgia, y él me decía que me viniera porque aquí ya había posibilidad de conseguir trabajo en muchas áreas de la construcción.
yo me vengo y le digo a mi amigo, vámonos. Tenía un carrito pequeño y ahí montamos todas las cosas, una bicicleta, unas cosas que teníamos y arrancamos a Atlanta. Llegamos a Atlanta y lo primero que hice fue trabajar en mudanzas. Aquí en Atlanta tuve meses trabajando en mudanzas, pagaba muy bien, pero era un trabajo muy complicado porque requería sacrificios en cuanto a tiempo. ¿Cuánto ganabas ahí? 250 diarios, $200 diarios. Bien bueno. No teníamos horario, pero se ganaba muy buen dinero diario. Entonces lo tomé como el trabajo que necesitaba para yo ahorrar. Para empezar a ahorrar, porque en ese momento estaba solo aquí en Estados Unidos, mi familia no se había venido, mi esposa estaba en Venezuela todavía, estaba haciendo yo el fondo para poder traerlos y que llegaran ellos de una manera cómoda al país. Entonces ese fue el trabajo que me dio ese capital que necesitaba para estar con mi familia. Estando en un trabajo en Texas, haciendo un trabajo en Texas, ya me había ido de la mudanza, ya mi familia estaba aquí en Georgia, estaba trabajando en lo que llaman aquí low voltage, instalando cámaras de seguridad. Estaba trabajando con una persona y estábamos en Houston haciendo un trabajo de cámaras allá. Me llama un amigo, Eliezer Córdoba, que le agradezco porque gracias a él entré aquí, y me dice que hay una oportunidad para entrar a un trabajo de electricidad. Yo le digo a Eliezer que yo no sé nada de electricidad, que mi ocupación y mi oficio en Venezuela era otro, y que aquí tampoco había trabajado, lo más cercano era los voltios. Y él me dice que bueno, que vamos a intentarlo, que podemos perder. Él tenía un poco más de experiencia en electricidad. Y llamamos a la persona y nos preguntó, yo entré como helper, como ayudante, y él entró como top helper, electricista, si no mal no recuerdo. Y ahí empecé yo mi escuela. Yo le digo mi escuela porque fue casi un año en ese edificio. Desde el underground, desde la tubería de tierra, hasta que casi que ponemos el último letrero arriba que decía el nombre del edificio. Fue un tiempo que a mí me fascinó, aprendí mucho, casi todo lo que aprendí, lo aprendí en ese trabajo, de manera por lo menos vista. Después lo fui perfeccionando poco a poco, uno lo va mejorando, pero casi todo lo del ciclo eléctrico lo vi ahí. Ok, ahora, ¿cómo fue ese paso desde que eres un trabajador, que ya aprendiste electricidad? Me imagino que un año no sea suficiente para aprenderlo todo, pero no, sí se aprende bastante. A tomar la decisión de convertirte en un empresario, ¿cómo fue eso? ¿Ya tú venías con esa intención o eso surgió aquí? No, surgió aquí, no tenía esa visión, no la tenía en ese momento. Desde esa empresa que estaba trabajando, pasé a otra compañía a trabajar también como electricista, lo que llamamos acá en Estados Unidos, que en Estados Unidos un staffing, y en ese staffing tuve un tiempo trabajando hasta que llegó la oportunidad con una compañía que se llama Ecart Electric, que me llama y me dice David, vimos tu perfil en LinkedIn, no lo creas, yo pensé que eso, porque yo hice un perfil en LinkedIn, y me llaman de LinkedIn, vimos tu perfil en LinkedIn y queremos entrevistarte. Ellos me llaman, yo llego a la oficina con mi inglés no muy bueno, y me empiezan a conversar, me fue muy bien, entendí, y me dice, mira, queremos que te unas a nosotros, necesitamos personal, tenemos muchas obras, tenemos una obra muy grande, pero ellos son una compañía que aquí en Estados Unidos está sindicalizada. Aquí se maneja la compañía eléctrica por dos formas, las compañías no union o no sindicatos y las compañías sindicalizadas. Y ellos me dicen, el único requisito es que te tienes que inscribir en el sindicato y ellos tienen que hacerte una prueba para cualificar tus capacidades. IBEW 613 es la oficina de aquí del estado de Georgia, en Atlanta. Entonces voy, ellos me dan un papel como que yo fui aspirante de ellos, voy a la oficina del sindicato y me atienden unas personas, me dicen que claro, perfecto, ellos me dicen necesitamos hacerte una prueba. Era una prueba, si mal no recuerdo, de 300 preguntas en un lapso de tiempo de, no me acuerdo si eran 2 horas o algo así, en inglés, completamente en inglés, donde según lo que tú respondieras ellos te iban a dar una clasificación. En ese momento yo apoyado con el celular traduciendo y haciendo las pruebas,
quedé clasificado como S6. De una escala de 8 quedé como 6. Ellos me dijeron, esto va a ser ellos ponen ahí según su clasificación el pago que tú deberías tener por tu conocimiento. Entonces, como empleado. Como empleado. Te digo todo esto porque ahí también aprendí unas partes fundamentales, aparte de las que ya traía en las empresas no sindicalizadas, y llego a ese otro mundo que es diferente. En la parte eléctrica es igual, pero en la parte de trabajo es muy diferente, porque el sistema era muy diferente, era por tiempo, el trabajo, te dan un tiempo, me dice, tienes que hacer esto en tanto tiempo. Y era un tiempo con una holgura muy buena, o sea, por el tema del sindicato. En todos los países el sindicato es un tema donde cuidan al empleado en cuanto al pago y en cuanto a la forma de trabajar, sin que te estén presionando ni nada de eso. Sindicato de electricistas que hay aquí en los Estados Unidos, cuyas siglas son IBEW. Sí, Hermandad Eléctrica, se llama International Brother Electrical Board. Sí, Hermandad Internacional de Electricidad, de Trabajadores Eléctricos. Okay. Entonces, bueno, ahí aprendí. Un momento, una persona empezó a darme trabajo los fines de semana. Aparte de mi trabajo, empieza una persona que también aprecio mucho, me empezó a decir, David, necesito que me hagan algunos trabajos. Y yo compré mi escalera, yo tenía unas cuantas herramientas, y con mi carro pequeño montaba mi escalera y iba a hacer los trabajitos pequeños. Y le iba haciendo trabajo, le iba haciendo trabajo. Fui aprendiendo la electricidad residencial. Veníamos de un mundo puro comercial, que es totalmente diferente a la forma de trabajo y el tiempo. Y empezó yo a conocer la forma residencial, la persona me daba trabajo sábado y domingo, yo trabajaba el lunes, a viernes en mi trabajo y sábado y domingo. Me voy dando cuenta que tengo esa facilidad de resolver esos problemas residenciales que a veces son medio tediosos, y empiezo a resolver el problema, hasta que la señora me empieza a dar más trabajo. Me dice, David, necesito también el lunes, David, necesito el miércoles, David, necesito tal. O sea, no era la cantidad de trabajo que necesitaba para vivir, digamos, pero estaba creciendo. Entonces un día me siento yo con mi jefe en el trabajo y le digo que me voy a retirar, que quiero abrir una compañía y que me quiero retirar y que me quiero independizar. Y él me dice, yo me acuerdo de estas palabras, me dice, no creo que sea lo correcto, estás loco, porque acuérdate, te veré el mes que viene aquí otra vez con nosotros. Estás apresurando. Sí, así. Y no me animó, pero no me lo dijo con mala intención, porque yo sentí que no era la mala intención, sino que él tenía razón. Yo me faltaba mucho todavía conocer la parte eléctrica, pero bueno, yo quise aventurarme, hablé con mi esposa, le dije, tenemos esto, teníamos un poquito de dinero ahí de repente guardado para soportar ese tiempo que yo pensé que iba a ser un mes, que iba a estar yo consiguiendo trabajo. Fue mucho más, fueron casi 6. Y entonces yo le digo a ella, yo quiero abrirme. Y mi esposa, como siempre, me ha dicho, si tú quieres que eso es lo correcto, bien, vamos a dar. Que aquí vemos cómo hacemos y aquí vemos cómo nos acomodamos, pero vamos a dar. Y así nació Rua Service, LLC. Tenía otra persona que era mi contadora, me dijo cómo abrir la empresa, me estuvo guiando, abrimos la empresa. Y la persona me siguió dando trabajo, pero no era un volumen de trabajo que me iba a dar todavía manera de vivir. Tuve semanas de $400 a la semana, tuve semanas de 300, semanas de 1000, y así fui hasta que ya... ¿Eso fue hace cuánto que empezaste? Hace casi 2 años y medio, sí, 2 años y medio aproximadamente, que yo ya decidí irme trabajando por mi cuenta. ¿Y cómo te sientes? ¿Crees que tomaste la decisión correcta, David? Sí, la decisión correcta, y te lo puedo poner como una anécdota. 2 de mis antiguos jefes trabajaron después para mí. Qué maravilla. Me llamaron y me decían, uno se fue de la empresa que estaba, y yo tenía un trabajo muy grande, y me lo llevé a trabajar, excelente trabajador. Otro también me llamó y me dijo que necesitaba trabajo de medio tiempo, o trabajo esporádico, porque él estaba... como que digamos estaba descansando de su trabajo, y también lo puse a trabajar conmigo, y ahí te digo yo eso, o sea, me fue bien, sí, me fue bien con el tiempo, es sacrificio, es tiempo, es constancia, no es de un día para otro que te va a todo.
Con esto no quiere decir que no hay personas que tengan suerte, hay personas que tienen mucha suerte y de repente se abren y al poco tiempo consiguen un buen contrato y les va bien, pues, pero... ¿Y cuál es tu meta, David? ¿Qué quieres, qué avisoras dentro de 2 años? ¿Cómo te ves? 2 años yo quiero seguir creciendo, la meta es seguir creciendo, la meta es... te soy sincero, yo no tengo esa ambición de dinero en cuanto a que quiero tener para vivir, que mi familia tenga para vivir, que yo pueda pagar una universidad a mis 2 hijos. Esa es mi meta a la final. No tener abundancia de dinero, pero sí lo necesario para yo poder vivir. Y ayudar a todo el que pueda, pues, porque yo he contratado gente que no tiene experiencia, que está empezando. He contratado a personas que de repente no sé cómo viene su feedback en el trabajo eléctrico y ya han salido muy buenos trabajadores, han iniciado y después se han ido a otras empresas mucho más grandes que les pagan o les ofrecen mucho más dinero. Y yo no me molesto por eso, porque es su crecimiento. Así me pasó a mí, yo también fui buscando empresas donde me pagaran más. Entonces, pero la idea es dar la oportunidad porque siempre es costoso entrar, porque te piden experiencia. Sí. Te piden experiencia, entonces el que está entrando no tiene la experiencia, entonces queremos eso, queremos ser esa plataforma, mientras que yo trabajo y hago mi trabajo bien, también ayudar a las personas que pueda yo ayudar. Bueno, David, de verdad muy agradecido por esta vivencia que nos estás dando. Me siento muy contento de ver a un joven como tú. David tiene 37 años y que está logrando su sueño de tener una empresa en este país. Ya la tiene y debemos copiar su ambición, sus deseos, sus ganas, y espero que con este video pues a todos se les transmita esa emoción que siento yo ahora de ver a un joven venezolano que lucha por su sueño y lo está logrando. Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar en el día de hoy. Espero que lo aprovechen y que tengan un muy feliz día.